lindo tiempo. Vi a todos los que estaban con dolor saltar, alabar al Señor con toda la cintura. Los vi alabando al Señor y me alegro. Me alegro porque le estamos diciendo a este cuerpo, alaba a Dios. Alma mía, alaba al Señor. Y cuerpo también tiene que estar en armonía para poder alabar a Dios. Y ahí está registrado en sus videos. Así que los que dicen que no pueden alabar a Dios, ahí está en el video. Todos han alabado a Dios el domingo pasado, ¿verdad? Así fue. Y bueno, es un gozo verlos de nuevo hoy aquí, cada domingo que llega. Pasa rápido los días. Es verdad que el tiempo está muy acelerado, pero no podemos dejar pasar estas fechas navideñas. No están en un calendario específico la fecha exacta, que el 25 de diciembre Jesús nació, pero para nosotros lo que simboliza la Navidad lo celebramos, que Jesús vino al mundo a instalar su reino, a traer vida, esperanza y paz a la humanidad, que no solamente se trata de comprar, porque hermanos, la Navidad no es comprar, no es ir a Gamarra a comprarse su mejor outfit, porque eso está saliendo en la tele ahora, ¿no? Tienes que ir a Gamarra a comprarte o hacer todo de la Navidad un comercio. No es la idea de Jesús eso. Jesús es la Navidad y como dice acá, no hay Navidad sin Jesús. Si sacamos a Jesús del contexto, no existe la Navidad, porque Jesús vino para salvarnos en la primera Navidad. Un pequeñito, un bebé pequeño que se hizo humano, Dios mismo. Así que ahí donde estás, quiero que ores conmigo esta mañana para dejar la palabra de Dios en su presencia. Amado Dios, bendice este tiempo, mis hermanos que han venido, que estén atentos, apercibidos, a recibir lo que tú quieres darles el día de hoy. Espíritu Santo, haz tu obra, haz tu trabajo, haz tu ministerio, cumple tu labor de actuar, de mover los corazones, de traer convicción a las personas, de moverlos al arrepentimiento, a una convicción de que necesitamos más y más de ti en este tiempo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, rapidito, vengo del Brasil de una conferencia para mujeres. No me fui a hacer turismo, no me fui a las playas, así que no me pregunten qué playa conocí. Nada. No, me fui casi siempre que he procurado salir del Perú, casi nunca ha sido para hacer algo de turismo, ¿no? Siempre ha sido con un plan específico de algo ministerial. Y eso fue mi primera vez en el Brasil, que yo tanto anhelaba. Es una nación a la que yo le tengo mucho afecto desde mucho tiempo, porque sigo la música de Brasil, sigo a muchos cantantes, a muchos pastores, profetas de Brasil. Entonces me estoy muy alineada con su lengua y también con su forma de alabar a Dios, con su forma de ser tocados por el Espíritu Santo. Y es algo que me movió mucho allá. Estuve entre muchas mujeres, ¿no? Unos cuantos varones en la alabanza, ¿no? Pero todas eran mujeres y yo estaba en mi salsa, porque ahí con mujeres que como que no hay límite de tiempo, ¿no? Que ya hay que acabar, es tarde. No. Nos ministrábamos entre mujeres, por acá ministraba una, por acá otra, no te ministraban, te agarraban en la esquina, te volvían a ministrar y no había tiempo, límite para el Espíritu Santo. Es algo que yo disfruté, el fervor de las mujeres de allá de Brasil, de la iglesia a la que asistí el día domingo, el amor, la pasión por Cristo, por su Espíritu Santo. Me he venido muy empoderada espiritualmente, creyéndole a Dios por muchas cosas que me han sido dichas nuevamente. Algo que Dios me dijo desde muy jovencita, Dios lo ha vuelto a reafirmar en estos tiempos. Y me encanta poder estar hoy aquí delante de ustedes en la presencia del Señor. Mi tema para hoy le he titulado Cuando Espíritu Santo rompe el silencio. Cuando Espíritu Santo rompe el silencio. ¿Y por qué lo titulé de esta forma? Porque Él está actuando siempre. Nuestro Dios está vivo, es un Dios activo, es un Dios que se mueve, no es un Dios inactivo. Puede estar en silencio, pero Él está haciendo algo. Es como nosotros, estamos en silencio, pero estamos pensando que voy a cocinar más tarde y si le va a gustar la comida a mi esposo y a qué hora va a llegar Luis, de repente no come, me deja la comida, entonces que hago algo rico para que le guste, te voy a hacer un hígado frito con sus tallarines verdes porque eso le gusta y eso no me va a despreciar, pero si le hago un trigo, no le gusta el trigo, entonces no tengo que pensar, ¿no? Entonces estoy pensando todo el tiempo. Y estoy trabajando en mi mente. No cesamos de trabajar. La mente siempre trabaja. Igual es nuestro Dios, porque somos imagen suya. Nuestro Dios puede estar en silencio, pero nunca está inactivo.
Siempre está trabajando. Él tiene los cielos conteniéndolos acá. Dice que la tierra es el estrado de sus pies. La creación misma manifiesta la gloria del Señor. Si Él no estuviera trabajando, se caerían las estrellas, cesaría el sol, pero Él está trabajando, poniendo las cosas en su lugar, haciendo su voluntad en medio de nosotros. Así que nuestro Dios nunca está inactivo. Él siempre está trabajando. Y me encanta la historia navideña, porque lo meditaba con el Espíritu Santo en casa. Me encanta la historia navideña porque aparecen mis tres hijos en la historia navideña. Nunca calculé que mis 3 hijos aparecieran en los primeros versos del Evangelio, en los primeros capítulos, pero aparece el nombre de Gracia ahí, cuando María recibe la salutación del ángel. Aparece también el ángel Gabriel, ¿no? Como mensajero de Dios. Aparece su nombre de mi hijo ahí, y también aparece el nombre de Manuel, cuando Dios le dice: y será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Así que en la historia bíblica mis 3 hijos aparecen, por eso me gusta mucho. No lo calculé, Dios nos guió a ponerles esos nombres, y estoy segura que ellos 3 van a concretar algo especial para el reino de Dios juntos. Y lo estoy declarando y lo estoy creyendo. Así que me encanta la historia bíblica porque me hace recordar que Dios estaba desde el inicio trayendo a mis hijos a convicción para algo grande, para algo especial, para algo profético. Y lo creo y va a ser así, hermanos. Así que tú también créele al Señor. Créele a tu Dios por tus hijos, créele a Dios por tu familia. Aquí Dios interviene en 2 familias, interviene Dios. Después de mucho silencio, 400 años de silencio, hermanos, no es poquito, 400 años es mucho tiempo. 400 años sin profetas, sin revelación, sin dirección, sin una dirección audible, porque para ellos un profeta era alguien que podían escuchar de parte de Dios y seguir instrucciones. No se escribieron tampoco libros bíblicos en ese tiempo, un silencio de Dios. Un silencio, no hubo palabras nuevas, no hubo visiones, revelaciones, nada. No significaba que el cielo estaba vacío, no. Dios estaba actuando. El silencio es una pausa, pero no es abandono. Es una pausa, pero Dios está actuando. Y miren, después de 400 años, la historia bíblica se detiene y empieza nuevamente en la anunciación de un nuevo reino, del Mesías. Jesús vino a la tierra, pero antes de eso fue anunciado. Juan el Bautista llegó a concebirse en el vientre de su madre, pero con una anunciación. Y me encanta la labor del ángel Gabriel. Veo como él, obediente a los decretos de Dios, va a asumir una misión a la tierra. Después de mucho silencio, hermanos, Dios irrumpe ese silencio y lo hace de manera poderosa y sobrenatural. Porque Dios hubiera podido usar una visión, como José, que pudo descifrar un sueño, pudo usar muchos sueños, visiones, revelaciones. Pudo usar un profeta, pero esta vez mandó un ángel. Y un ángel no es como nosotros, hermano. Un ángel está lleno de la gloria de Dios, de la luz de Dios. Tiene mucha autoridad. Ese ángel estaba ahí para el momento adecuado de la historia de la humanidad. Y Dios decide enviar a este ángel, Gabriel, mensajero del Señor. Así como mi hijo que habla, pero hasta habla. Los Gabrieles que conozco son muy habladores, tienen siempre un mensaje que portar, algo que decir, nunca se va a quedar callado. Y dicho y hecho, mi hijo es tal cual. Es un Gabriel, ¿no? Que siempre tiene algo que decir, está escuchando, pero ya está diciendo que ya está hablando, ya está interviniendo, ¿no? Entonces, este ángel de Dios vino a cerrar ese ciclo de silencio de 400 años. Así que cuando Dios interviene, nunca es tarde. Dios siempre llega a tiempo. No sé por qué estás orando, quizás por tu familia, y no cambia nada. Y dices, Dios está en silencio. Alguna puerta se cerró en el trabajo. El corazón de tus hijos se cerró, se han vuelto rebeldes. Y tú dices, todo está cerrado, todo está silenciado. Pides dirección y no escuchas. No escuchas la voz de Dios. Pero Dios no está lejos, Él está ahí. El silencio de Dios es un espacio
hermanos, donde Él va a hacer su mejor trabajo. Dios estaba gestando algo en esos 400 años. Dios tuvo un sueño desde el inicio de la humanidad. Dios tuvo un sueño de poder traernos a su redil. Dios tuvo un sueño de poder restaurar la relación rota que por años y milenios el pecado había hecho esa ruptura. Y ese sueño estaba en marcha. El sueño de Dios nunca cesa. Para nosotros el sueño es cama, ¿verdad? Tengo sueño, voy a la cama. Pero el sueño de Dios es diferente. El sueño de Dios se proyecta a un futuro, se proyecta a salvar a los hombres, a las familias, a tus hijos, tus generaciones. Ese es el sueño de Dios. Y el sueño de Dios estaba en marcha. Nunca Dios cesó de soñar con la humanidad restaurada. Nunca, a pesar de ver corrupción, de ver maldad, de ver abundancia de crueldad, vileza en los hombres, Dios nunca ha perdido esa esperanza de vernos venir a sus brazos, venir a sus pies. Aunque veamos nosotros aquí en nuestra nación, y hago esta introducción, porque en nuestra nación vemos las noticias. Vemos todo es noticia de devastación, muerte, sicariato, corrupción, las autoridades, el fiscal de la nación, ahora mismo siendo investigada. Todas son noticias desastrosas que como se dice, nos roban la moral, nos bajan la moral. Y dice, ¿dónde vivo, Señor? ¿Qué es esto? Pero aunque todo esté así, así estaba el pueblo de Israel, en una corrupción total, un abandono de Dios. No había altar, no había fuego, todo era rutina. Y así vemos también nuestra nación como está. Puede ser que Dios esté en silencio, pero está esperando que tú y yo nos levantemos por esta nación. Que tú y yo hagamos vallado, oración, ayuno por este país. Porque son nuestra sangre, es nuestro pueblo. Y Jesús interviene a través de una virgen, se viene a posar en ese vientre virgen de María. Porque cuando Dios obra, hermanos, lo hace de manera sobrenatural. En un de repente, en un momento que tú menos te imagines. No pierdas la esperanza, no pierdas la oración, el fervor, el fuego en tu corazón. Aquí la historia bíblica empieza con un anuncio. En Lucas, vamos a Lucas capítulo 1. Lucas, un historiador, un médico, investigador. Él va a investigar los detalles minuciosos del nacimiento de Juan y de Jesús. Y en ningún texto bíblico vamos a encontrar tantos detalles acerca del nacimiento de Jesús. Quizás se sentó con María, se sentó con algún testigo ocular del asunto y empezó a recopilar toda esa información que hoy tenemos en nuestras Biblias. Lucas 1 del verso 5. Voy a leer. Dice así: en los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, cuya esposa Elizabeth era descendiente de Aarón. Ambos eran íntegros delante de Dios y obedecían de manera irreprensible todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero, ahí está el pero. En ese pero vamos a ver a Dios, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran ya muy ancianos. Hermanos, ahí vemos la curiosidad de Dios, ¿no? Dios interviene en una familia de dos hombres ancianos, Zacarías y Elizabeth, pero dicen que eran hombres fieles a su llamado como sacerdote, fieles en su dedicación a Dios, a cumplir los mandamientos del Señor. Eran hombres fieles, quemaban incienso, hacían lo que siempre estaban dispuestos a hacer. Estaban preparando también el altar para Dios. Dice la Biblia aquí que un día oficiaba, en el verso 8, Zacarías como sacerdote delante de Dios, pues le había llegado el turno a su grupo. Le tocó en suerte entrar en el santuario del Señor para ofrecer incienso conforme a la costumbre del sacerdocio. Suerte, diosidencia, ¿verdad? Porque Dios no hay suerte, sino hay diosidencias, cosas que Dios hace, que Dios junta las piezas de rompecabezas para calzar en ese día, en ese momento. Dentro de 18,000 sacerdotes le tocó el turno a Zacarías. Entre toda esa
gente. Ese día Zacarías oficiaba en el lugar santísimo, porque Dios quería encontrarse con él, cara a cara. Y dice la Biblia que mientras se quemaba el incienso y todo el pueblo estaba afuera, el ángel del Señor se le apareció a Zacarías estando parado a la derecha del altar del incienso. Es como que yo estoy acá dirigiéndome a ustedes y llevándoles a la palabra de Dios, ministrándoles el Espíritu Santo, y de pronto el ángel irrumpe ese lugar. Rompió el silencio con una aparición sobrenatural. Dice la Biblia que Zacarías lo vio, se desconcertó, verso 12, y le sobrevino un gran temor. Nunca había tenido una aparición así. Nunca había visto un ángel. Es más, los ángeles solo se han presentado en pocas oportunidades, porque Dios enviaba, como les digo, emisarios de otra forma. Dios se comunicaba con la gente a través de los profetas, de visiones, de sueños, de revelaciones. Pero muy pocas veces Dios usaba emisarios, ángeles, para enviar mensajes muy especiales, mensajes, buenas noticias a los hombres. Y aquí apareció este ángel en pocas oportunidades, porque iba a anunciar algo poderoso, sobrenatural. No lo hubieran podido de repente creer en un sueño. Dice, no, este sueño, si hubiera soñado Zacarías, quizás hubiera, no, este es un sueño vago. ¿Qué va a ser? Voy a ser papá, soy abuelo más bien, ya que voy a ser padre a esta edad de mi vida. Y mi esposa es estéril. Pero dice que el ángel le dijo ahí, Zacarías, no tengas miedo, porque tu oración ha sido escuchada. Ahí puedes poner tu nombre y decir, Leslie, Luis, no tengas miedo, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y tú le pondrás por nombre Juan. Porque cuando Dios se presenta, dado los detalles específicos de ese futuro que Zacarías y Elizabeth iban a tener, nunca más serían los mismos. En medio de su rutina, Dios llegó. Lo rutinario a veces está ahí en nuestra vida cristiana. Todo es igual, todo se mueve igual, ciclo tras ciclo. Y puede ser aburrido, pero espera, en algún momento Dios va a irrumpir en tu silencio. El Espíritu Santo va a llegar sobre ti. Yo contaba allá en Brasil que yo conozco al Señor de niña. Yo no podría de repente contar un testimonio así de un cambio de vida sobrenatural, que dejé algún tipo de pecado en mi vida pasada. Pero he tenido encuentros con Dios muy intencionales, desde muy niña, desde mis 9, 12 años, muy intencionales. En que yo decía, yo quiero a Dios, yo me quiero encontrar con Dios, yo quiero el Espíritu Santo. Y no ha sido una vez, han sido muchas veces de encuentros con el Espíritu Santo, de nuevas revelaciones a mi vida. ¿Cuántos encuentros tienes tú con el Espíritu Santo hoy? ¿Cuántos encuentros procuras intencionalmente en tu casa, en tu habitación, en el altar del Señor, mientras adoras, mientras alabas, mientras lloras? ¿Cuántos encuentros con el Espíritu Santo procuras? Yo los tengo constantemente. Mi viaje a Brasil fue también eso, esa hambre de querer un encuentro más con el Espíritu Santo, una revelación para mí, para mi familia, para mi futuro, para mi ministerio. Porque no podemos andar en la rutina. Miren Zacarías, un hombre, un sacerdote, un hombre que quemaba incienso, un hombre que siempre oraba a Dios. Pero el cielo le había guardado un milagro a este hombre después de tantos años. No importa cuánto esperes, hermano, sigue orando. Los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros. Los tiempos de Dios son perfectos. Y ahora me acuerdo rápido, este muchachito, Wilmer Guamán, me acuerdo porque es algo que está reventando las redes sociales. No sé, Paul Deportes. No sé si saben la historia, pero es un muchachito de 15 años que se subió al Cerro Puruchuco. En un minuto le cambió la vida. En un domingo estaba en el Cerro Puruchuco transmitiendo un partido de la Copa Libertadores, y al siguiente domingo estaba en España transmitiendo desde un coliseo muy conocido en España. Porque Dios, cuando hace las cosas, las hace así, en un de repente. Y este muchachito no ha cesado de darle la gloria a Dios, porque el único que lo puede trasladar de un punto aquí donde era incógnito, anónimo, a un lugar público y reconocido mundialmente es Dios. Es el único. Ese niño soñó con su micrófono así de rústico,
Soñó con su hermanito, tener muchos seguidores en el TikTok y transmitir el fútbol del Perú. Quizás no se imaginó que iba a transmitir ahora un partido de la Champions. Porque eso es lo que Dios hace cuando tú le dispones tu sueño a Él. Zacarías estaba ahí en la rutina ya tantos años de años haciendo lo mismo. Pero justo ese día le tocó turno de estar en el altar del Señor. Y preparó su corazón para encontrarse con ese ángel. Él seguía las instrucciones, los mandamientos. Pero seguro había una tristeza profunda en su corazón por una oración no respondida. Porque quería tener hijos y no los tuvo. Pero ahí llegó Dios. Tu oración ha sido oída, le dijo el ángel de parte de Dios. Una oración por años que no había tenido respuesta. Pero el cielo, Dios había guardado ese deseo en su corazón. Y Dios calculó todo, porque Dios es experto calculando las cosas. No es como nosotros muy calculadores, pero no sale nada. Pero Dios es calculador, pero Él le sale perfecto todo. Los planes, los tiempos, la hora, el día, el lugar, todo. Y Dios planeó ese encuentro para revelarse a Zacarías. Y le dijo, yo he respondido tu oración. Y no solo eso, voy a superar tu sueño. Porque no solo vas a tener un hijo, ese hijo va a ser profeta, va a ser un hombre apartado, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. No era cualquier promesa, no era cualquier sueño. El sueño de Zacarías se alineó al sueño de Dios. Y por eso Dios le dio a Juan el Bautista. Y le dijo que su nombre será Juan, que significa Dios es misericordioso. Y también significa Dios ha mostrado su gracia. Porque después de tanto silencio, en un tiempo de tanta devastación espiritual, en un tiempo de tanta corrupción en el pueblo de Israel, en un tiempo donde estaban siendo gobernados por los romanos, de mucha injusticia social, llegó Jesús, llegó Juan, ambos primos a cambiar la historia de Israel. Juan representa ese corte, ¿no?, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entre la antigua manera de alabar a Dios y la nueva manera de alabar a Dios, porque ahora tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos al Espíritu Santo. Amén. No andamos como Zacarías, todo triste, nomás esperando nuestro turno ahí en la rutina. No, tenemos al Espíritu Santo. Y Dios nos va a contestar una oración, por más antigua que sea. Dios siempre contesta, hermanos, siempre. Dice sí, dice no, y a veces dice espera, pero siempre va a contestar. Entonces Zacarías es ese hombre de Dios que sirve, ministra, espera su turno, pero por dentro está cansado, está ya quemado, como dice, está desgastado de tantos años y triste porque no podía tener un hijo. Y la respuesta de Zacarías es, ¿qué le dice? La respuesta. ¿Qué dirías tú, hermano? Dice en el verso, Zacarías le preguntó al ángel en el verso 18, ¿y cómo vas a saber que esto será así? Yo ya estoy muy viejo. ¿Y cómo voy a saber que esto será así? Yo estoy ya muy viejo y mi esposa es de edad avanzada. Hermanos, debió quedarse en silencio. Mudo la hacía mejor. Él calculó todo, porque fisiológicamente ya no tenía la fuerza para tener un hijo. Era muy viejo, o sea, no tenía la fuerza para tener un hijo. Y si Elizabeth era estéril y también era muy anciana, imagínense ese útero como estaba. Pero cuando Dios entra lo milagroso, lo sobrenatural. No podemos calcular los planes de Dios. No podemos limitar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Con nuestra conciencia, nuestra capacidad humana. Solamente el 40% de nuestro cerebro explotamos mientras vivimos, nada más. Y esta capacidad humana no nos da para entender los destinos, los planes de Dios que son más altos que los nuestros. Y Zacarías está aquí, después de escuchar todo lo que le dijo, que va a ser un hombre especial, que va a ser lleno del Espíritu Santo, que va a ser a los hombres, a muchos de los hijos de Israel que se vuelvan al Señor su Dios y va a traer a muchos, va a preparar el camino del Señor. Todo eso, Zacarías dice,
pero ¿cómo va a ser esto? Soy un hombre mayor, no puedo. La incredulidad gobernó su corazón en ese momento. La incredulidad. Si ya estaba viendo un ángel del Señor, ya estaba viendo la gloria de Dios, él sabía que habían pasado muchos años de un silencio, no había profeta, no había nadie. Está el ángel Gabriel al lado, con toda su imponencia, con todo su poder que Dios le dio, le está prometiendo cosas a Zacarías y a su esposa, y él decide no creer. La incredulidad te va a dejar mudo, hermano. Imagínense, yo pensaba, los pecados de la época antigua, de la época de la Biblia, del Antiguo Testamento, eran la murmuración, era el chisme, la brujería, y quedaban literalmente mudos como él, incrédulos, quedaban con lepra como Miriam, la esposa, la hermana de Moisés. Así, los pecados eran así, hermanos. Imagínense si ahora, después que murmuramos, quedáramos leprosos. Dios, estamos en la gracia. O después de quejarnos contra Dios, abriera un hueco ahí en el hueso y te tragara la tierra. Así era Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento todos tenían dioses. Dioses de Baal, de Acera, dioses de Astarot, todos los dioses que había y competían con Dios, ¿no? Había una lucha espiritual muy fuerte. Ahora no, ahora la moda es no hay Dios, no tenemos Dios. Rarísimo, ¿verdad? Antes la gente peleaba por sus dioses. ¿Quién era el Dios más fuerte, más poderoso? Pero ahora no, la moda es, no creo en Dios, soy agnóstico, no me hables de Dios, déjame. Sí, sin religión estoy mejor. Igual pasaba acá. Este hombre tenía religión, tenía una vida espiritual, pero estaba quemado, estaba muerto. No había algo fresco en su vida, no había altar con fuego. Por eso que cuando vino esta promesa no la creyó. Y Dios lo dejó mudo, porque estaba representando que un ciclo moría, un ciclo nuevo estaba a punto de comenzar. Él representaba a todos los sacerdotes de la época, a todo el sistema religioso de la época. Y muchos de nosotros también, si no fuera por la gracia de Dios, que estamos en el tiempo de gracia, quedaríamos mudos, así tal cual. Él no abrió su boca hasta después que su hijo nació, hasta que vio ese milagro suceder. No esperes, hermano, a quedar mudo para que Dios cambie tu perspectiva y te vuelvas de verdad una persona creyente totalmente en Dios. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue haciendo cosas sobrenaturales. Estábamos en Brasil y venían muchas mujeres, hermanos, a ser ministradas con un hambre de ser ministradas. Allá no tienes que decirle, hermana, tienes que pasar ministración, por favor. Necesitas pasar ministración especial, ¿no? Ministración del alma. O necesitas ir a un encuentro y de ahí necesitas pasar ministración. No, allá no tienes que decirle nada. Las mujeres están ahí paradas, esperando una palabra. Abren su corazón. Y muchas de ellas que vinieron a hablar conmigo, a abrir su corazón, estaban pasando por procesos de depresión, postdivorcio, mucho divorcio en Brasil, mucho divorcio. Muchos jóvenes viviendo sin padres también en Brasil. Y muchas de ellas con problemas para concebir. Oré por 2 mujeres, una líder en su iglesia y la otra también líder en su iglesia, que no podían tener bebés. Hermanos, y tuve una convicción. Le dije, voy a volver el otro año y voy a encontrarte con tu bebé, en el nombre del Señor. Porque Dios va a abrir ese vientre, Dios va a hacer cosas sobrenaturales en tu vida. Si Dios me ha traído para darte esa palabra a ti, amén, valió la pena verte con tu bebé. Pero mientras eso, prepara tu corazón. Créele al Señor. Yo le puedo dar la palabra, pero si ella no cree. Entonces, hermanos, creamos en lo que Dios nos dice, a lo que Dios nos ha prometido. No dejemos que el temor y la incredulidad se apoderen de nosotros. Y el ángel le dijo, yo soy Gabriel, le dice en el verso 19, y estoy en presencia de Dios. He sido enviado a hablar contigo para comunicarte estas buenas noticias. Hermanos, el silencio que procuró por 400 años valió la pena. Valió la pena, porque miren cómo Dios se manifestó de manera sobrenatural, una presencia angelical en aquel lugar.
Tanto así que él sale del templo y sale del lugar santísimo y todo le dice, ¿qué pasó? Se quedó mudo, seguro tuvo una visión de Dios. Sería bueno después de tener una visión de Dios, una aparición tan gloriosa, una experiencia sobrenatural, poder contarla, no quedarnos mudos. Poder contar esas experiencias con Dios. La gente necesita ver al Espíritu Santo obrar en tu vida y creer lo que tú estás predicando con tu vida. La gente necesita presencia del Espíritu Santo. Le contaba a mi esposo y a Silvia ayer, que de por sí fue mi escudera allá en Brasil, muy buena compañera, me ayudó, ministró también a muchas mujeres allá, mucha necesidad. Y ayer estuve con mi vecina, ella vive en el tercer piso, yo vivo en el segundo, y había desde 2 días antes una camioneta grande en la cochera, nueva, ¿no? Nueva. Y hermanos, yo vi la camioneta y dije, seguro de mi vecina, ya se compró, porque ella tenía un carrito más chiquito. Entonces la vi entrar y ella decía, papá, mi carrito, qué bueno. Entonces la abordé y le dije, señora Anita, ¿se compró su carrito? Sí, me dijo, oh, gloria a Dios, qué bueno. Dios es bueno, le dije, qué bueno, qué lindo está su carro. Y le pasamos al carro así, ¿no? Le di la vuelta al carro y qué lindo, le dije. Y hermanos, me sobrevino una cosa espiritual acá adentro, ¿no? Y le dije y le puse lo abracé primero, la felicité y le puse la mano al carro, hermanos. En otro tiempo creo que no lo hubiera hecho. Le puse la mano al carro y le dije, que Dios bendiga el fruto de tu trabajo, que Dios bendiga este carrito que va a transportarte a ti, a tus papitos que son ancianos, que Dios te dé vida, salud y fuerza. Y ella se sobrecogió y me dijo, sí, bendice mi carrito, bendice mi carrito. Seguro más tarde va a traer a su cura para que le bendiga el carrito, ¿no? Pero escuché la voz del Espíritu. Tenemos que manifestar al Espíritu Santo a la gente con oración, por cosas milagrosas, buenas. Si yo hubiera pasado ay señora, bien, felicitaciones, qué lindo, y me voy. Tienes que aprovechar la oportunidad. Esa era la oportunidad de Zacarías para dar testimonio a tanta gente. Pero su incredulidad le trajo la mudez. Dios cerró su boca, significando que a veces lo religioso se va a terminar para que aparezca lo sobrenatural. Significando que a veces lo rutinario, lo clásico, lo tradicional de tu religión, de venir acá todos los domingos, servir al Señor en tu grupo, no lo sé, tiene que terminar y empezar una nueva etapa sobrenatural con el Espíritu Santo. Dice la Biblia después, y esto me quiero concentrar, en el verso 67 del mismo capítulo 1. Lleno del Espíritu Santo, Zacarías, su padre, profetizó. Aleluya. No fue abierta su boca hasta después que ese niño nació y fue presentado ante la multitud de gente. El ángel se le presentó en el templo de Jerusalén, pero aquí se le presentó en su casa. El Espíritu Santo lo llenó. Esa experiencia Zacarías nunca había tenido. Nunca había tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Y yo no puedo entender, no concibe mi corazón que los que estamos aquí reunidos o algún cristiano de la tierra no haya tenido una experiencia con el Espíritu Santo. No podemos concebir una vida espiritual sin experiencia con el Espíritu Santo. No sé si lloras, si saltas, si gritas, si te ríes, no lo sé, pero tienes que tener una experiencia con el Espíritu Santo. Yo envié a mi hija a Alemania con una experiencia, muchas experiencias con el Espíritu Santo. Si ella no hubiera tenido esa experiencia, yo no la mandaba a otro país lejano. Pero ella tuvo su experiencia con el Espíritu Santo. Por eso le sentí en mi corazón que ella podía viajar, porque había tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Es lo que la va a sostener. Lejos de su casa, lejos de su familia, en otra cultura, con otra gente, en otra iglesia. Esa es la que la está sosteniendo. ¿Y tú qué experiencia tienes con el Espíritu Santo? ¿Has procurado esa experiencia? Dice que después que él pasó ese tiempo de gestación, los 9 meses y prácticamente 8 días, porque son los 9 meses más 8 días que circuncidan a Juan, y él recobra la voz y puede hablar por primera vez
Y lo primero que hace, lleno del Espíritu Santo, es profetizar. Y si ustedes quieren leer toda la profecía de él, todo está acá en el capítulo 1, verso del 68 en adelante. Empieza a dar palabra profética al pueblo de Israel. Empieza a pronunciar palabras sobre su hijo, lleno del Espíritu Santo. Porque estaba empezando un nuevo tiempo con Dios. Estaba empezando el tiempo de la gracia. Y la gracia va acompañada de Espíritu Santo. No podemos sacar al Espíritu Santo del lugar, del protagonismo de nuestras vidas. El Espíritu Santo necesita gobernar tu vida, tu mente, tu boca. Por donde vas, tienes que empezar. ¿Dónde? ¿Dónde hay un enfermo? ¿Dónde hay un enfermo para orar por él? No significa que si el pastor no está, no voy a orar. Yo he determinado andar con mi aceite en mi cartera. Porque si tengo que orar por un enfermo en el carro, me pondré a orar por un enfermo en el carro. Si tengo que hablarle de Cristo a alguien que está sentado a mi lado y está triste, tendré que hacerlo, hermanos. Porque vivimos una vida espiritual. ¿Dónde hay alguien que triste? Voy a orar por él. ¿Dónde hay un enfermo? Voy al hospital. Donde alguien necesita ministración al alma porque está acongojado, está con opresión demoníaca, voy a orar por liberación de demonios. Porque el Hijo de Dios tiene que manifestar la gloria de Dios, del Espíritu Santo a las personas. Él profetizó. Su boca se abrió, su fe fue restaurada. La profecía volvió a fluir por primera vez a través de Zacarías, después de 400 años de silencio. Pero no era el Espíritu Santo que venía, tomaba lugar en un tiempo en el profeta. Dice que era solamente como por temporadas que el Espíritu Santo posaba en los hombres. Ahora no, el Espíritu Santo llegó a quedarse. Llegó a quedarse en el ministerio, en la vida de Jesús. Llegó a quedarse en la vida de Zacarías, de Elizabeth. Llegó a quedarse en la vida de todos los protagonistas de la historia del Nuevo Testamento. Y en nosotros también. Miren que la llenura del Espíritu Santo no va a ignorar el pasado. Lo va a cambiar. Va a cambiar tu futuro. Si tú decides creerle al Señor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros hoy como Zacarías? También tenemos que profetizar. Porque el que tiene el Espíritu Santo tiene que profetizar. No significa que porque tengo el don profético nada más tengo que profetizar. No, todo el tiempo con esto profetizamos. Con la palabra de Dios. Dios dice, deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer. Profetizas sobre una vida, sobre una familia. Profetizas sobre tus hijos. Profetiza sobre tu jefe. Ora por él. Ayer también fuimos a comer un pollo por allá por San Juan de nuestro hermano Alberto, que conocido. Vamos a orar por el pollero, porque era su primera venta. Y bendecimos el negocio. Fuimos de 5, de 6 ahí a tomar posesión del lugar. Y decirle en el nombre de Jesús, bendecimos este lugar. Que la gloria de Dios caiga sobre ti. Que se te revele la luz de Cristo. Y bendecimos tu negocio. Tenemos que ser intencionales para bendecir a las personas. Dios no castigó a Zacarías por esa temporada de duda para siempre. Gracias a Dios. Porque si no, otra historia. No hubiera podido profetizar. ¿Qué área de tu vida está así, muda y necesita llenura del Espíritu Santo? Todos tenemos áreas de nuestra vida. Y todos necesitamos llenura del Espíritu Santo. A ver, mira al que está al lado. Míralo. Necesitas, dile. Seas pastor, seas líder, seas el más jovencito, el más pequeñito. Para el Espíritu Santo no hay edad, no hay postura, no hay título, nada. El Espíritu Santo irrumpe y quiere llenarte todo el tiempo. Y hay otro personaje bíblico que también me gusta porque también ella también es protagonista de la historia de la natividad de Jesús y a partir del verso 26 en adelante del capítulo 1, también aparece María, una jovencita. Miren, Dios se traslada del templo, del lugar más sagrado, donde va a encontrar a todos los religiosos de la época y lo deja mudo a este hombre, a Zacarías, un sacerdote. Ahora se traslada a una casa. A una casita sencilla, humilde, del área de Nazaret. Y va a la ciudad de Galilea de Nazaret. Un lugar pequeño, chiquito, sin mucha suntuosidad. Y cuando estuvimos allá,
no pasa de ser un pueblito, ¿no? Nosotros cuando viajamos a Israel, un pueblito chiquito, sencillo, con gente muy sencilla, muy pobre. Y ahí llegó el ángel para ver a María. Llegó el ángel y le dijo, le habló. ¿Qué le dijo a María? Le dijo, salve muy favorecida. Ya estamos diciendo que estamos en el periodo de la gracia, del favor de Dios. Salve muy favorecida, el Señor está contigo. La saludó de una manera muy rara para ellos. Normalmente ellos se saludaban shalom, shalom, la paz de Dios. Pero ese saludo era algo nuevo, diferente. Porque Dios rompe lo tradicional, rompe lo clásico, lo rutinario en tu vida. Si ya te cansaste de vivir una vida cristiana mediocre, con ciertas cosas, limitaciones, siempre con la misma debilidad, siempre con la misma lucha, te cansaste, ahora necesitas una nueva etapa en tu vida. María, esta muchachita, jovencita que aproximadamente 15, 16 años, el ángel la saluda y de nuevo esa presencia poderosa, esa presencia angelical irrumpió esa casita, ese lugar de Nazaret, para decirle, salve muy favorecida, el Señor está contigo. Y también describe aquí, como cuando ella escuchó estas palabras, se sorprendió y se preguntaba qué clase de saludo era ese, porque no entendía, eso no era normal, era un saludo distinto a todos los de la época. Y peor, si era un ángel de Dios. Salve muy favorecida, no entiendo. Por eso se extraña María. Y le dice, María, otra vez, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Aleluya, nuevamente la gracia de Dios. Y vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre, más fuerte, Jesús significa, y a veces salva, el Señor salva. Ya está dando significado a su vida de Jesús. Dice, y será un gran hombre. Y entonces en el verso 34 ella dice, también tuvo una pregunta. ¿Y esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre. Y el ángel le dice, nuevamente entra en escena el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y le dice, le adelanta, porque ahí no había internet, no había WhatsApp, no había mensajería instantánea. Ella no se iba a enterar que Elizabeth estaba encinta y el ángel tenía que darle la buena noticia, ¿no? Él era el wifi de esa época. También tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido un hijo en su vientre y ya está en su 6º mes de embarazo. Para Dios no hay nada imposible. Aleluya, el ángel celebrando, adorando a Dios. ¿Y qué dijo María? Yo soy la sierva del Señor. Cúmplase en mí lo que has dicho. Y el ángel se fue de su presencia. ¿La dejó muda? No la dejó muda. La dejó alabar a Dios. ¿Por qué? Porque esta muchachita, en su inocencia, en su pobreza, en su humildad, recibió ese tremendo encargo de Dios. A pesar de sus temores, ella pudo terminar la frase de decir, hágase conmigo, conforme a tu palabra. Porque su pregunta era, ¿cómo, Señor, cómo será esto? Primero, porque soy muy joven. 2, porque no tengo esposo, todavía no he consumado mi matrimonio. No tengo experiencia, no tengo autoridad, soy una simple mujer del Nazaret, no tengo respaldo social, nadie me va a creer. Pero sí tenía humildad, tenía fe y estaba disponible, ese vientre estaba disponible para que Dios ahí sembrara su Espíritu Santo y concibiera al Hijo de Dios. Es algo sobrenatural, la concepción del Hijo de Dios, de Jesucristo. Sobrenatural. La ciencia lo ha abordado de miles de maneras. Y muchos han dicho que esto no puede ser, que es imposible. Pero justamente el ángel se adelantó a todos los imposibles de los científicos, de la ciencia moderna. Y dijo, para Dios no hay nada imposible. Si Dios ya había puesto su gracia, su poder sobre ese vientre viejo, ese útero desgastado, lleno de miomas, porque ya en la ancianidad, un útero ya incluso fuera deforme, disfónico, para traer vida y que ahí se concibiera Juan,
Imagínense, Dios estaba haciendo otro milagro en la vida de esta mujer, de María. El Espíritu Santo no solo la llenó, sino creó vida en su vientre. Porque el Espíritu Santo es dador de vida también, de vida hoy espiritual. Cuando tú vayas, donde tú lleva vida espiritual, lleva Espíritu Santo a las personas. Ella termina esta frase que nos gusta tanto, a la que le han hecho muchas canciones de Navidad, muchos villancicos, ¿verdad? Yo soy la sierva del Señor, yo soy la esclava del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue, porque ella aceptó esa anunciación. Aceptó esa responsabilidad de creerle a Dios. El Espíritu Santo en ese momento le da la convicción, hermano. Yo creo que en ese momento Jesús fue concebido. Cuando ella creyó en su corazón, algo pasó sobrenatural. Y creó vida en su cuerpo. El Espíritu Santo la tomó. El Espíritu Santo, después de 400 años, venía a tomar forma humana, venía a ponerse en tu cuerpo, venía a llenar el espíritu de esa mujer, el vientre de esa mujer. Llenó a Zacarías de profecía, llenó el Espíritu Santo a Zacarías. Su boca se abrió. El vientre de esta mujer gestó al Salvador del mundo, porque el Espíritu Santo viene a cerrar un ciclo y abrir otro. Viene a cerrar un ciclo de muerte espiritual, de sequedad, de desierto espiritual, para abrir un tiempo de gloria, de poder, de autoridad. El Espíritu Santo entró en la vida de estos hombres, de dos familias. En la familia de Zacarías y Elizabeth, y en la familia de María y de José. Porque recuerden que el último verso de Malaquías que dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Restaurar familias, traer paz al hogar, a las familias. Dios está manifestando al Espíritu Santo en este tiempo. Vemos aquí cómo el Espíritu Santo crea algo de la nada, crea vida de la nada. Porque Dios es así. El Espíritu Santo no solo consuela y crea vida, sino también le da propósito. Porque era María, tenía que cuidar esa promesa de Dios. Tenía que cuidarla porque alguien quería arrebatarle esa promesa. Las dudas, el temor a ser apedreada, a ser maldecida por la gente, rechazada por José. Ella tenía que guardar, dice la Biblia que ella guardó todas esas cosas en su corazón. Porque el sistema de este mundo va a querer arrebatarnos lo espiritual. El sistema corrupto, el mundo y sus huestes espirituales de maldad van a querer robarnos al Espíritu Santo. Van a querer robarnos esa experiencia sobrenatural con Dios. ¿Qué vas a hacer tú? Tienes que guardar esas cosas en tu corazón. Y dice la Biblia que después de aquel momento ella fue a visitar a Elizabeth. Y dice, me fascina ver esto también aquí. Y dice en el verso 41, y sucedió que al oír Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, aleluya. Y Elizabeth recibió la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a tomar tu vida, a llenar tu vida. Era una temporada de mucha sequedad espiritual, de mucha angustia por libertad, porque estaban siendo sometidos por la cultura romana, la griega. Los habían conquistado los ejércitos romanos. Pero ahí llegó el Espíritu Santo a revelarse a estas familias, a llenarnos de la plenitud del Espíritu. ¿Tú sabes lo que significa ser pleno, lleno del Espíritu? Rebosar. Ese bebé fue en su vientre lleno del Espíritu Santo. Ese niño no tenía conciencia, no podía hablar, pero aún así el Espíritu Santo tomó a ese bebé Juan en su vientre y saltó de alegría. Y es más, estoy casi segura de que Elizabeth no sabía nada.
Porque ella no le visitó el ángel, no le dijo que María iba a ser madre, su prima del Salvador. Pero cuando tú estás conectado con Dios, disciernes las cosas espirituales a distancia, a un lugar, aún en un lugar muy lejano. Ella la vio y discernió espiritualmente la presencia de Jesús en el vientre de María. Ella experimentó eso en su espíritu. Ella la bendice en ese lugar. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá lo que el Señor te ha anunciado. Y las dos empiezan a alabar al Señor, llenas del Espíritu Santo. Después de 400 años de silencio, el Espíritu Santo llegó para quedarse en los corazones de la gente. El Espíritu Santo no llegó solo a tomarte un día y soltarte. O cuando estás acá en la iglesia y oran por ti. No, el Espíritu Santo llegó a quedarse en tu vida, a trabajar en lo interior de tu corazón, en las cosas más ocultas, en las cosas más feas que solo el Espíritu Santo sabe, para quitar lo malo, para sacar lo vil de tu vida. El Espíritu Santo llegó a quedarse con nosotros. Estuvo en el ministerio de Jesús. Estuvo en los milagros, en las sanidades, en las liberaciones. Ha estado en Hechos 2, en la iglesia primitiva, y está con nosotros hoy. ¿Qué hacemos con el Espíritu Santo? Él quiere romper este vaso para cambiarlo y ser lleno totalmente de su presencia. Si el Espíritu Santo llenó a María, llenó a Elizabeth, llenó a Zacarías, inspiró a José para que recibiera a María como esposa, el Espíritu Santo está hoy aquí. Está aquí. Pero no quiere estar triste en tu corazón, porque a veces apagamos la voz del Espíritu Santo. No dejamos que nos llene, no dejamos que nos hable, que nos susurre, que nos enseñe a discernir los tiempos que vivimos. Escucha al Espíritu Santo, háblale. Deja que Él te llene, que te complete, te complemente, de la plenitud de su gozo, de su alegría. El Espíritu Santo sostuvo a María en su gestación, ante el rechazo de la gente, ante el rechazo del mismo José, de la cultura de la época, ante el temor de ser apedreada. El Espíritu Santo la sostenía. El Espíritu Santo ayudó a Elizabeth a que ese vientre y ese cuerpo que estaba ya adulto, mayor, viejo, desgastado, sus huesos tronaban, todo. El Espíritu Santo la llenó para que se sosteniera en su vientre 9 meses a un hijo que sería un profeta de Dios, Juan el Bautista, el que preparaba el camino. El Espíritu Santo también toca tu cuerpo, toca tus huesos, porque somos templo del Espíritu. Algo tiene que pasar en nuestro cuerpo. No somos espíritu nomás, y Él va como un viento. No solamente toma parte, toma posesión de tu vida. Si tú le dejas, toma posesión de tus palabras, toma posesión de tu ministerio. Si tocas un instrumento, si hablas la palabra, toma lugar contigo si tú le dejas. El Espíritu Santo te revela el corazón de las personas. Y tú dices, Señor, pero de repente no es. Dilo, habla. Porque quizás Dios te está a usar para sanar a alguien, para levantar a alguien, para ayudar a alguien. Mis compañeras de trabajo, cuando vine del Brasil, hermanos, me emocionó porque me dijeron, cuéntame. Más que ustedes incluso. Me dijeron, cuéntame, Leslie, ¿cómo lo viviste? ¿Qué pasó? Hermanos, y les contaba entre lágrimas todo lo que viví en el Brasil, y ellas me entendían, y algunas lloraban conmigo. Qué lindo, qué hermoso. Eso es Dios, es el Espíritu Santo que tú necesitas. La gente está ansiosa por recibir al Espíritu Santo para que venga a sus vidas. Somos tú y yo portadores de su presencia. ¿Y cómo podemos llevar al Espíritu Santo siendo mudos, callados? Tienes que hablar.
Tienes que hablar. El Espíritu Santo sanó la vergüenza de Elizabeth en su vejez y llegó para quedarse en la vida de Juan el Bautista y nunca soltarlo. Nunca, nunca. Juan el Bautista fue consagrado desde el vientre de su madre. Y hoy la ciencia respalda esto. Porque hoy la ciencia cree en la estimulación prenatal, cree en pasarle estímulos al bebé, a cantarle, a hablarle, que el papá le hable. Antes no se trataba de esos temas, pero ya la ciencia ha entendido que desde el vientre se genera propósito, desde el vientre se le dice al niño cuánto le amas, el niño percibe esas cosas. Si Dios lo hizo con Elizabeth, también lo puede hacer contigo. Y este niño fue lleno y saltó en su vientre. Dios puede usarte desde antes que estés listo. Tú dices, Señor, no puedo, no soy muy viejo como Zacarías, ya me siento ya en una etapa de esterilidad, ya no puedo dar muchos frutos, ya he probado de todo, Señor, y no salgo de este ciclo de espiritual, de rutina, en que caigo en lo mismo, caigo en el mismo pecado. No puedo dejar, mi autoestima está tan débil, mi dolor es más fuerte, mi depresión es tan fuerte, mi tristeza, mis hijos. No puedo, Señor. Quizás eres una Elizabeth que guardas una vergüenza, un dolor en tu corazón. O quizás dice, Señor, ya no. El Espíritu Santo, bueno, pues vendrá sobre los jóvenes, vendrá sobre los pastores, vendrá sobre la gente que danza, que hace alabanza. Y el Espíritu Santo es para ti, es para mí, es para todos los que quieran. Está esperando los corazones dispuestos. Está anhelando tu alma, tu cuerpo, tu mente, porque el Espíritu Santo viene a invadir todo tu ser. Y de pronto, si pensabas mal de ti, que no servías para nada, que no tienes futuro, que no hay nada más adelante por qué luchar, el Espíritu Santo te dice, no, hay potencial, porque lo que hice aquí lo puedo hacer hoy en tu vida, porque para Dios no hay nada imposible. Yo le decía a mi hija, anda, tienes algo que Dios quiere enseñarte en ese país. Y yo creo que el Espíritu Santo le dio el último valor para que ella pudiera abordar ese avión, hermanos. Porque semanas antes ella entró en un proceso de mucho dolor, no quería viajar, unas semanas antes. Pero oramos, hablamos con ella, y lo puedo contar porque ya no está. Pero yo creo que el Espíritu Santo la llenó de valor para enfrentarse a un mundo nuevo y diferente. No sé qué pasará en el futuro con ella. Ella tiene la opción de regresar acá terminando el año. No sé si Dios tendrá otros planes mejores que los míos. Porque cuando Dios piensa algo para ti, piensa lo mejor. Nuestros planes son limitados, imperfectos. Yo puedo pensar, mi hija está sola, debe regresar conmigo, regresar con nosotros al ministerio. Pero ella no está sola, tiene el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que le da fuerza, le da valor, le da inteligencia, le da sabiduría. Toda la crianza que sembramos mis padres, mi esposo y yo en la vida de mi hija, la está sosteniendo en ese lugar. Y nosotros aquí tenemos que ser llenos del Espíritu, porque tenemos que cumplir. Dios tiene un futuro profético para ti, algo que Dios ya decretó, ya declaró, ya está escrito en su libro. Lo único que tienes que hacer es vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu y ser lleno del Espíritu. El Espíritu Santo rompe toda estructura. El Espíritu Santo rompe los moldes. Yo soy muy extrovertida, soy muy habladora, soy muy gritona para las cosas de Dios, para cantar, para alabar. Y a veces me sentí extraña en medio de muchas personas. Pero aprendí que el Espíritu Santo me trató así, me ama así,
y quiere que yo siga siendo así. ¿Qué tienes que romper? ¿Qué molde tienes que romper en tu vida? ¿Qué estructura tienes que romper? Quizás tu religiosidad. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar de mí? ¡Qué vergüenza! Si yo soy vieja y voy a ser mamá. El Espíritu Santo viene a romper tu vergüenza y viene a llenarte. No desprecies los procesos de Dios. A veces son invisibles, pero Dios está trabajando. Hay cosas que comienzan en lo secreto, como Zacarías, como Elizabeth, como María. Hay cosas que Dios hace, a veces en las condiciones imperfectas, pero como Dios es perfecto, Él acomoda todo. Y esta mujer, María, se rindió. El Espíritu Santo le dijo: ya, ahora no es tu obra, tú no vas a hacer nada, deja que el Espíritu Santo haga todo lo que tiene que hacer de aquí en adelante. Yo me voy a encargar de José, me voy a encargar de dónde van a nacer el bebé. Yo tengo todo en mi libro y tranquila, el Espíritu Santo le dio esa convicción. Ella pudo caminar hasta el final. Y lo imposible comenzó en María cuando ella dijo: hágase en mí tu voluntad, cúmplase en mí lo que has dicho. Y Dios quiere iniciar algo nuevo en tu vida. Dios quiere gestar algo nuevo en tu vida, pero no sola, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da la capacidad, te da la fuerza, te da el ánimo, te da el coraje, el valor para enfrentar todo lo que está por ahí adelante. El Espíritu Santo llenó bocas, llenó vientres y cambió generaciones, y sigue llenando y cambiando generaciones. Pónganse de pie. Dios sigue usando vidas simples, ordinarias. No necesitas tener un lugar especial en la iglesia o tener un ministerio especial para que Dios te use, como lo hizo con María, con Elizabeth. El Espíritu Santo te quiere usar, pero te quiere llenar antes para poder usarte. Tienes que ser un vaso lleno para poder derramarte a las vidas, a las personas. El periodo de 400 años de silencio terminó cuando el Espíritu Santo llegó a tocar las vidas, llegó a irrumpir los cuerpos, a llenar los corazones. Y el Espíritu Santo está aquí hoy para desafiarte. Puedes estar en silencio por mucho dolor, por problemas personales, por cargas que llevas, por tus hijos, por una enfermedad. Puedes pensar que hay silencio de Dios en ese proceso, pero nunca debe faltarte una palabra, una canción de adoración en tu corazón. Nunca debes dejar de adorar al Señor. Eso es lo que hizo María, eso es lo que hizo Zacarías, lo que hizo Elizabeth. Adoraron al Señor, profetizaron, declararon palabra de Dios. El Espíritu Santo inspiró a estos hombres para que adoren al Señor en medio de todos sus procesos. Necesitamos ser una generación llena del Espíritu Santo, porque eso es lo que marcó la historia de la Biblia, un antes y un después. El Espíritu Santo vino sobre Jesús en el día del bautismo. El Espíritu Santo estuvo en el ministerio de Jesús, de sus apóstoles, sus discípulos, sanando, liberando, trayendo vida, multiplicando los panes, trayendo abundancia en medio de escasez. El Espíritu Santo ha estado y nunca más se va a ir de la tierra hasta el día que la iglesia sea llevada al cielo. El Espíritu Santo está aquí. Ten conciencia de quién es Él para ti. Y si tú necesitas una llenura del Espíritu Santo como yo la necesito hoy, porque los problemas me golpean y hacen que esa llenura no se vacíe.
la miseria de la vida, el estar todos los días en el hospital con niños enfermos, muriendo a cada momento y viendo el dolor de mucha gente, también vacía mi corazón. Necesito llenura del Espíritu, necesito abundancia del Espíritu. Y si tú necesitas llenura del Espíritu, pasen aquí al frente conmigo. Vamos a orar. Vamos a pedirle perdón al Espíritu Santo si hemos apagado su voz, si no hemos dejado que Él nos lleve a su presencia, a la presencia de Dios. Si constantemente tenemos que ser exigidos, tenemos que ser sobrecogidos para estar aquí en el altar. Tienen que llamarnos 2, 3 veces para que recién vengamos. El Espíritu Santo te llama al altar una y otra vez, una y otra vez. Él no se cansa de llamarte al altar y de tener tiempos contigo en el altar. Tiempo de reconciliación, tiempo de gracia, tiempo de ánimo, tiempo en el altar para escuchar la voz de Dios, para creer en las promesas de Dios. Porque Dios no ha acabado contigo. Dios no ha acabado contigo, hermano, iglesia. El Espíritu Santo no ha acabado contigo. Sigue obrando a tu favor, sigue obrando. Porque ama tu vida, ama las vidas que van a escuchar ese mensaje, ese testimonio. Oh, aleluya. Te adoro, Jesús, Espíritu, por tu presencia en este lugar, por tu presencia en cada corazón, porque no es la estructura, no es esta iglesia como tal, son las personas, Señor, lo que hace especial este lugar, porque en las personas habita Cristo, está Cristo, el Espíritu Santo. Oh. Cierra tus ojos. Voy a ministrar, pero antes quiero cantar una canción de adoración a Jesús, al Espíritu Santo. Lo que hiciste en mí, cómo expresar tanta gratitud. Podría cantar como suelo hacer. Mis canciones tienen final, pero tú jamás. Mis manos alzaré, te alabo una y otra vez. Señor, lo que tengo es un aleluya. Aleluya. No tengo nada más que sea tan digno de un rey, solo un corazón y un aleluya. Aleluya. Tengo una oración y una petición. Con mis manos yo te alabaré. Mis manos alzaré, te alabo una y otra vez. Señor, lo que tengo, dile Es un aleluya, aleluya. No tengo nada más que sea tan digno de un rey, solo un corazón y un aleluya, aleluya.
levanta tu voz, a todo pulmón ruge como un león, levántate y alaba al Señor. Oh alma mía, no temas más hoy, levanta tu voz, a todo pulmón ruge como un león, levántate y alaba al Señor. Mis manos alzaré, te alabo una y otra vez. Señor, lo que tengo es un aleluya.